¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la inexplicable sensación de que algo oscuro te observa? Lo que estoy a punto de revelarte sobre las mariposas negras que aparecen en tu hogar podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el mundo espiritual que nos rodea. El Padre Pío, uno de los santos más extraordinarios de la historia, guardó durante años un secreto perturbador sobre estos misteriosos visitantes. Y hoy, por primera vez, vamos a exponerlo en su totalidad. Muchos creen que son simples insectos, pero la verdad es mucho más inquietante. Si últimamente has notado la presencia de mariposas negras en tu casa, especialmente durante momentos de angustia o duda, necesitas prestar mucha atención a lo que revelaré en los próximos minutos. Porque según los escritos más reservados del Padre Pío, estas apariciones podrían ser una advertencia urgente del cielo o algo mucho más siniestro intentando infiltrarse en tu vida. Lo que descubrirás no solo te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre estos enigmáticos mensajeros, sino que podría ser la diferencia entre mantenerte protegido o quedar vulnerable ante fuerzas que no podemos ver, pero que el Padre Pío enfrentó durante toda su vida. ¿Estás preparado para conocer la verdad que la mayoría prefiere ignorar? Esta información es tan impactante que muchos han intentado mantenerla en secreto. Pero hoy, más que nunca, es crucial que conozcas los 5 signos que el Padre Pío nos dejó para identificar si estas presencias son una advertencia divina o una amenaza que requiere atención inmediata. Lo que estás a punto de descubrir podría ser la respuesta que has estado buscando o la advertencia que necesitabas escuchar. El Padre Pío, ese humilde fraile capuchino que llevó en su cuerpo las sagradas llagas de Cristo durante 50 años, no era solo un santo más en la historia de la Iglesia. Era un guerrero espiritual que luchaba diariamente contra las fuerzas del mal, un hombre bendecido con dones extraordinarios que le permitían ver más allá del velo que separa nuestro mundo del espiritual. Durante sus años en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío atendió a miles de almas afligidas que buscaban su consejo. Entre sus enseñanzas más profundas, había una particularmente inquietante que compartía solo con aquellos que experimentaban manifestaciones sobrenaturales en sus hogares. Las mariposas negras, según el santo, no eran simples criaturas de la naturaleza, sino mensajeros del mundo invisible. Permítanme compartirles una historia real que llegó a oídos del Padre Pío. Una familia devota de Sicilia comenzó a notar la presencia constante de mariposas negras en su hogar. Al principio lo tomaron como una coincidencia, pero conforme pasaban los días, eventos inexplicables comenzaron a suceder. Objetos que se movían solos, susurros en la noche y una sensación abrumadora de presencias invisibles. Cuando consultaron al Padre Pío, sus palabras fueron claras. Lo que ven con los ojos de la carne es solo el principio de lo que está sucediendo en el mundo del espíritu. Esta no es una historia aislada. A lo largo de los años, miles de testimonios similares han llegado desde todas partes del mundo. El Padre Pío nos enseñó que existe una batalla constante entre la luz y la oscuridad y que a veces Dios permite que recibamos señales para prepararnos o advertirnos. Las mariposas negras, según sus enseñanzas, podrían ser tanto una advertencia divina como una manifestación de fuerzas oscuras intentando infiltrarse en nuestras vidas. El enemigo, decía el Padre Pío, busca entrar en nuestras vidas de las formas más sutiles, aprovechando nuestra incredulidad y nuestra tendencia a racionalizar todo. Por eso es crucial que aprendamos a discernir estos signos antes de que sea demasiado tarde. Lo que estás a punto de descubrir podría ser la diferencia entre vivir en paz o enfrentar una batalla espiritual para la cual no estás preparado.
Hoy voy a revelarte los 5 signos críticos que el Padre Pío nos enseñó sobre el significado espiritual de las mariposas negras. Presta mucha atención, porque lo que descubrirás podría explicar situaciones inexplicables que has estado viviendo. El primer signo, y quizás el más importante, es lo que el Padre Pío llamaba la señal del momento. Cuando una mariposa negra aparece en momentos específicos de tu vida espiritual, no es coincidencia. Existen 3 momentos clave que debes reconocer. 1. Cuando estás tomando decisiones importantes que afectarán tu camino espiritual. El Padre Pío advertía que en estos momentos el enemigo intenta confundirnos más que nunca. Si ves una mariposa negra justo cuando estás por tomar una decisión crucial, detente y ora. No es casualidad. 2. Durante la madrugada, especialmente entre las 3 y las 4 de la mañana. El Padre Pío llamaba a esta hora la hora de las tinieblas, cuando el velo entre los mundos se hace más delgado. Una mariposa negra en este horario podría ser una señal de que necesitas fortalecer tu protección espiritual inmediatamente. 3. En momentos de debilidad emocional o espiritual. Cuando estás atravesando periodos de dudas, depresión o alejamiento de la fe. El santo nos advertía que estos son los momentos en que estamos más vulnerables a las influencias negativas. Pero hay algo aún más profundo que el Padre Pío nos enseñó sobre estas apariciones. Según sus escritos, la forma en que la mariposa se comporta es crucial. Si revolotea de manera errática y agresiva, podría ser una señal de advertencia urgente. Si, por el contrario, su vuelo es suave y parece querer guiarte, podría ser un mensajero divino intentando alertarte sobre algo importante. No toda oscuridad viene del enemigo, decía el Padre Pío. A veces, Dios permite estas señales para despertarnos de nuestro letargo espiritual. Por eso es fundamental aprender a discernir, a través de la oración y la sabiduría que nos dejó este santo, el verdadero significado de estas manifestaciones. Lo más preocupante es que muchas personas están experimentando estas señales ahora mismo, sin saber cómo interpretarlas o qué hacer al respecto. Y lo que viene a continuación podría explicar por qué algunos hogares parecen atraer más estas manifestaciones que otros. Es momento de abordar lo que el Padre Pío llamaba los patrones de la manifestación, el segundo aspecto crucial que debes conocer sobre las mariposas negras. Esta revelación podría explicar por qué algunas personas experimentan estas señales con más intensidad que otras. Según los testimonios recopilados en San Giovanni Rotondo, existen 4 patrones específicos que el Padre Pío identificó como cruciales. 1. La frecuencia de las apariciones. Cuando una mariposa negra aparece 3 veces en el mismo lugar de tu casa, no es coincidencia. El Padre Pío enseñaba que el número 3 tiene un significado espiritual profundo, sea divino o no. Si esto te está sucediendo, necesitas estar especialmente alerta. 2. Los lugares específicos donde aparecen. Si las mariposas negras tienden a manifestarse cerca de objetos religiosos, como crucifijos, rosarios o imágenes sagradas, el significado es aún más profundo. El Padre Pío advertía que esto podría indicar un intento de interferencia con tu vida espiritual. 3. La relación con los estados emocionales. ¿Has notado que las mariposas aparecen cuando estás experimentando emociones intensas? El santo nos enseñó que nuestros estados emocionales pueden abrir puertas espirituales, para bien o para mal. Las emociones negativas como el miedo, la ira o la desesperación pueden actuar como imanes para estas manifestaciones. 4. El impacto en tu entorno familiar. Si desde que comenzaron las apariciones has notado cambios en el comportamiento de tus seres queridos, tensiones inexplicables o discusiones frecuentes, podrías estar experimentando lo que el Padre Pío llamaba la infiltración del hogar. El enemigo, decía el Padre Pío,
No busca solo al individuo, sino desestabilizar toda la familia. Por eso es crucial entender que estas señales no solo te afectan a ti, sino a todo tu entorno familiar y espiritual. Una historia particularmente impactante que el Padre Pío compartió fue la de una familia que ignoró estas señales durante meses. Las mariposas negras aparecían cada vez con más frecuencia, especialmente en la habitación de los niños. Poco a poco, la paz del hogar se fue deteriorando hasta que la situación se volvió insostenible. Solo cuando acudieron al santo y siguieron sus consejos, la situación comenzó a revertirse. Y aquí viene lo más importante: lo que estás a punto de descubrir en el siguiente punto podría ser la clave para proteger tu hogar de estas manifestaciones. Entramos ahora en lo que el Padre Pío consideraba las zonas de vulnerabilidad, un aspecto crucial que podría explicar por qué tu hogar está experimentando estas manifestaciones. Lo que revelaré a continuación es particularmente importante para quienes han notado un aumento en la actividad de las mariposas negras. El Padre Pío identificó 5 condiciones específicas que pueden hacer tu hogar más susceptible a estas manifestaciones. 1. La desconexión espiritual. Cuando una casa ha estado mucho tiempo sin oración, sin sacramentales o donde se ha abandonado la práctica de la fe, se crea lo que el santo llamaba un vacío espiritual. Este vacío, advertía, es como una invitación abierta para estas manifestaciones. 2. Los conflictos no resueltos. Las disputas familiares, los rencores guardados y especialmente el perdón negado crean lo que el Padre Pío describía como grietas en la protección espiritual del hogar. Las mariposas negras suelen aparecer con más frecuencia en hogares donde existen estos conflictos latentes. 3. La presencia de objetos o prácticas contrarias a la fe. El santo era particularmente enfático en este punto. Amuletos, objetos de otras creencias o elementos utilizados en prácticas esotéricas, aunque parezcan inofensivos, pueden actuar como antenas que atraen estas manifestaciones. 4. Los ciclos de negatividad. El Padre Pío observó que los hogares donde predominan las quejas constantes, el pesimismo y la desesperanza, son más propensos a experimentar estas señales. La negatividad, decía, es como un imán para las fuerzas oscuras. 5. El descuido de la protección espiritual. Muchas familias han abandonado prácticas tradicionales de protección como la bendición del hogar, el uso del agua bendita o la colocación de sacramentales. El santo insistía en que estas prácticas no son meras supersticiones, sino escudos espirituales reales. Una revelación particularmente inquietante del Padre Pío era que estas zonas de vulnerabilidad no solo afectan a los adultos, sino que los niños son especialmente sensibles a estas manifestaciones. Muchas veces son los primeros en notar la presencia de las mariposas negras, aunque los adultos tiendan a desestimar sus observaciones. La protección de un hogar, enseñaba el Padre Pío, no es algo que se logra una vez y para siempre. Es una batalla diaria. Y lo más alarmante es que muchos están perdiendo esta batalla sin siquiera saberlo. Y lo que viene a continuación podría ser la diferencia entre vivir en paz o en constante inquietud espiritual. Llegamos a un punto crucial de esta revelación: los síntomas del asedio espiritual, como los llamaba el Padre Pío. Si has experimentado la presencia de mariposas negras, es fundamental que conozcas las 7 señales de advertencia que podrían indicar que estás bajo un ataque espiritual. El Padre Pío nos dejó una lista detallada de manifestaciones que suelen acompañar a las mariposas negras. 1. Perturbaciones del sueño inexplicables. Especialmente si te despiertas constantemente entre las 3 y las 4 de la madrugada, lo que el santo llamaba la hora de la oscuridad. Las pesadillas recurrentes, especialmente aquellas que involucran sombras o presencias oscuras, son particularmente significativas.
2. Cambios repentinos en el ambiente de tu hogar. Sensación de frío inexplicable en ciertas áreas, olores extraños que aparecen y desaparecen, o el inexplicable comportamiento errático de mascotas. El Padre Pío enseñaba que los animales son especialmente sensibles a las presencias espirituales. 3. Alteraciones emocionales sin causa aparente. Episodios repentinos de ansiedad, depresión o ira que parecen surgir de la nada. El enemigo, advertía el santo, primero ataca nuestras emociones antes de llegar a nuestra alma. 4. La sensación persistente de ser observado. Si experimentas esta sensación, especialmente en lugares específicos de tu casa, podría ser una señal de que las mariposas negras son solo el principio de una manifestación más seria. 5. Dificultad o resistencia inexplicable para rezar. Si de repente sientes un bloqueo o una resistencia inusual al momento de orar, especialmente al rezar el rosario, podrías estar experimentando lo que el Padre Pío llamaba la interferencia espiritual. 6. Sincronicidades negativas. Acontecimientos aparentemente casuales que generan angustia o temor, especialmente si estos suceden en secuencias de 3, número que el santo consideraba especialmente significativo en el mundo espiritual. 7. El deterioro progresivo de relaciones familiares. Conflictos que surgen sin razón aparente, malentendidos constantes y una sensación general de desarmonía en el hogar. Una historia particularmente impactante que el Padre Pío compartió fue la de una familia que experimentó todos estos síntomas después de ignorar la aparición repetida de mariposas negras. La situación se agravó tanto que llegaron a considerar abandonar su hogar. Solo cuando comprendieron el significado espiritual de estas señales y tomaron medidas, la paz regresó a su vida. Y aquí viene lo más crucial. Lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave para revertir estas manifestaciones antes de que sea demasiado tarde. Ahora revelaré el protocolo de protección que el Padre Pío enseñaba a quienes enfrentaban estas manifestaciones. Este conocimiento, guardado celosamente durante años, podría ser tu última línea de defensa contra estas presencias inquietantes. El santo nos dejó 5 pasos fundamentales que debemos seguir cuando las mariposas negras aparecen en nuestro hogar. 1. La respuesta inmediata. El Padre Pío era enfático. Ante la primera aparición de una mariposa negra, debemos actuar sin demora. Nos dejó una oración específica: sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Esta invocación, repetida 3 veces, establece una primera barrera de protección. 2. La limpieza espiritual del hogar. El santo recomendaba un ritual específico de purificación: abrir todas las ventanas al amanecer, asperjar agua bendita en cada esquina de la casa, colocar sacramentales en puntos estratégicos, rezar el rosario completo caminando por cada habitación. 1. El fortalecimiento de la fe familiar. Según el Padre Pío, la unidad familiar es crucial en estos momentos. Estableció 3 prácticas diarias indispensables: oración familiar al despertar y al acostarse, lectura diaria de las Sagradas Escrituras, invocación constante a San Miguel Arcángel. 1. El discernimiento espiritual. El santo nos enseñó a identificar si estas manifestaciones son una advertencia divina o un ataque del enemigo. Si sientes paz durante la oración, podría ser una señal del cielo. Si experimentas inquietud o resistencia al rezar, requieres protección inmediata. Si las mariposas aparecen durante la oración, necesitas ayuda espiritual urgente. 1. La perseverancia en la protección. El Padre Pío insistía en que la batalla espiritual no se gana en un día. Nos dejó un programa de 40 días de protección intensiva que incluye ayuno moderado, confesión y comunión frecuente.
Rezo diario del rosario, uso constante de sacramentales, la protección espiritual, decía el Padre Pío. No es opcional en estos tiempos. Es una necesidad urgente para cada hogar. Y lo más impactante es que muchos están ignorando estas señales mientras el peligro crece. Lo que viene a continuación podría ser la revelación más importante de todas, especialmente si has experimentado estas manifestaciones recientemente. Permítanme compartirles una historia que el Padre Pío narró en sus últimos años de vida, una que ilustra perfectamente la importancia de todo lo que hemos discutido hoy. Era el caso de una madre de 3 niños que vivía en un pequeño pueblo de Italia. Durante meses había notado la presencia constante de mariposas negras en su hogar, especialmente en la habitación de sus hijos. Al principio, como muchos de nosotros, intentó ignorarlas. Son solo insectos, se decía a sí misma. Pero conforme pasaban los días, comenzó a notar cambios perturbadores en su hogar. Sus hijos, antes alegres y despreocupados, empezaron a tener pesadillas recurrentes. El ambiente en casa se volvió pesado, como si una sombra invisible hubiera descendido sobre ellos. La situación alcanzó su punto crítico una noche cuando, despertada por el llanto de su hijo menor, encontró las paredes de la habitación cubiertas de mariposas negras. Fue entonces cuando, desesperada, acudió al Padre Pío. Lo que el santo le reveló cambió por completo su perspectiva sobre el mundo espiritual que nos rodea. Las mariposas, le dijo el Padre Pío, son solo la punta del iceberg. Lo que no vemos es infinitamente más importante que lo que vemos. Le explicó que su hogar se había convertido en un campo de batalla espiritual y su indiferencia inicial había permitido que la situación se agravara. Lo más impactante de esta historia no es solo cómo la familia logró recuperar la paz siguiendo las instrucciones del santo, sino cómo su testimonio ayudó a muchas otras familias que enfrentaban situaciones similares. La ignorancia espiritual, advertía el Padre Pío, es el mejor aliado del enemigo en estos tiempos. Esta historia nos recuerda una verdad fundamental. La batalla espiritual es real y está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Las mariposas negras podrían ser solo el primer signo visible de una realidad invisible que necesita nuestra atención urgente. Y aquí viene la pregunta crucial que todos debemos hacernos. ¿Cuánto tiempo más podemos permitirnos ignorar estas señales? Has llegado hasta aquí por una razón. Quizás has experimentado algunas de las señales que hemos mencionado, o tal vez conoces a alguien que está atravesando por estas manifestaciones en este momento. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿seguirás ignorando estas señales o tomarás acción antes de que sea demasiado tarde? El Padre Pío nos dejó un mensaje claro. La protección espiritual no es opcional en estos tiempos. Cada día que pasa sin tomar medidas es un día que cedemos terreno en esta batalla invisible. ¿Has notado mariposas negras en tu hogar? ¿Has experimentado alguna de las señales que mencionamos? Este es el momento de compartir tu experiencia. Te invito a que dejes en los comentarios tu testimonio. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya experimentado estas manifestaciones? Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer para despertar a esta realidad espiritual. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, tienes una misión importante: compartirlo con aquellos que necesitan escucharlo. Da clic en me gusta, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que creas que necesitan esta información. Recuerda, no es casualidad que hayas llegado hasta aquí, pero antes de irte, tengo un desafío especial para ti. Comienza hoy mismo con el protocolo de protección que nos enseñó el Padre Pío. No esperes a que las señales se intensifiquen, no esperes a que sea demasiado tarde. La batalla espiritual es real y está sucediendo ahora mismo.
Suscríbete a nuestro canal para más revelaciones como esta. Próximamente estaremos compartiendo más secretos espirituales que el Padre Pío nos dejó para estos tiempos difíciles. La información que revelaremos podría ser crucial para tu protección espiritual y la de tu familia. Recuerda, la fe sin acción es fe muerta. ¿Qué harás con la información que has recibido hoy? La decisión está en tus manos, pero las consecuencias afectarán a todos los que amas. No dejes que este mensaje se pierda. Comparte, comenta y actúa ahora mismo. Que Dios te bendiga y que el Padre Pío interceda por ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video.